Segunda de Reyes, capítulo 16. El reinado de Acaz en Judá. Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá, comenzó a reinar el año 17 de Pekah, hijo de Ramalías. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó 16 en Jerusalén. No hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, su Dios, tal como su antepasado David. Siguió más bien las huellas de los reyes de Israel y hasta llegó a sacrificar a su hijo en la hoguera, según las prácticas odiosas de los pueblos que Yahvé había echado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altos lugares, en las colinas y bajo cualquier árbol verde. Entonces Razón, rey de Aram, y Pekah, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. En ese tiempo el rey de Edom recuperó Elat y expulsó a los judíos que se habían instalado allí. Los edomitas tomaron posesión de ella y permanecen allí hasta hoy. Acaz mandó mensajeros a Tiglat-Pilesar, rey de Asur. Soy tu sirviente, y tu hijo le decía: ven a salvarme del rey de Aram y del rey de Israel que vinieron a atacarme. Acaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Yahvé, en el tesoro del palacio real, y se lo dio al rey de Asur. El rey de Asur lo atendió y marchó para atacar a Damasco. La que conquistó deportó a sus habitantes a Kir y mandó a ejecutar a Razón. Cuando el rey Acaz fue a Damasco para entrevistarse con Tiglat-Pilesar, rey de Asur, vio un altar que había en Damasco. Mandó un dibujo de ese altar y un modelo del mismo con todos sus detalles al sacerdote Urías. Antes que regresara de Damasco el rey Acaz, el sacerdote Urías construyó un altar exactamente igual a las indicaciones que había enviado el rey Acaz. Cuando el rey vio el altar a su regreso de Damasco, subió personalmente a él para ofrecer sacrificios, quemó su holocausto y su ofrenda, derramó la libación y roció el altar con la sangre de los sacrificios pacíficos. Trasladaron el altar de bronce que estaba delante de Yahvé, lo sacaron delante de la casa donde se encontraba, entre el altar nuevo y la casa de Yahvé, y lo pusieron al lado del altar nuevo, hacia el norte. El rey Acaz dio esta orden al sacerdote Urías: en este gran altar quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, el holocausto por toda la población del país, su ofrenda y sus libaciones. Desde allí harás la aspersión de la sangre de todos los holocaustos y sacrificios. En cuanto al altar de bronce, ya veré lo que se hace. El sacerdote Urías hizo todo lo que le había ordenado el rey Acaz. El rey Acaz rompió los paneles y las bases, quitó los lavatorios que estaban encima, bajo el mar de bronce de encima de los bueyes que lo sostenían, y lo puso en un embaldosada y piedras
Como, deferencia al rey de Asur, transformó el pórtico del sábado que se había construido dentro del templo de Yahvé, y la entrada del rey que estaba fuera del mismo. El resto de los hechos de Acaz, todo lo escrito. El resto de los hechos de Acaz está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz se acostó con sus padres y lo enterraron junto a estos en la ciudad de David. En su lugar reinó Ezequías, su hijo. Capítulo 17. Fin del reino de Israel en el norte. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel desde Samaria el año 12 de Acaz, rey de Judá. Reinó 9 años, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, pero no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asur, fue a atacarlo, y Oseas tuvo que someterse, pagándole un tributo. Pero el rey de Asur supo que Oseas estaba conspirando contra él, ya que había enviado mensajeros a Saís, donde el rey de Egipto, y no pagaba más que el tributo al rey de Asur, como debía hacerlo cada año. Aquel entonces lo mandó a arrestar y lo metió encadenado a la cárcel. El rey de Asur invadió todo el país, llegó a Samaria y lo sitió 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asur se apoderó de Samaria y deportó a Asur a los israelitas. Los instaló en Jalá, a la orilla de Jabor, el río de Gozán, y además en las ciudades de Media. Causas de las ruinas de Israel. Eso ocurrió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Dios, quien los había hecho subir del territorio de Egipto y los había librado de las manos del faraón, rey de Egipto, y se habían vuelto hacia otros dioses. Los israelitas imitaron las costumbres de los pueblos que Yahvé había expulsado delante de los hijos de Israel. Pronunciaron contra Yahvé su Dios palabras indecentes. Se construyeron altos lugares en todas sus ciudades, desde la torre de vigía hasta en la ciudad fortificada. Instalaron piedras paradas y postes sagrados en cualquier colina sobresaliente y bajo cualquier árbol verde. Y allí, en todos esos altos lugares, quemaron incienso, tal como lo hacían las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Cometieron además toda clase de malas acciones para irritar a Yahvé. Se pusieron a servir a ídolos inmundos, siendo que Yahvé les había dicho: no hagan eso. Yahvé, sin embargo, les había llamado la atención a Israel y a Judá por la boca de todos los profetas y de todos los videntes. Renuncien a su mal comportamiento y observen mis mandatos y mis órdenes, según esa ley que ordené a sus padres y que les comuniqué por boca de mis servidores los profetas. Pero no hicieron caso y se mostraron más tercos que sus padres, que no habían creído en Yahvé, su Dios. Despreciaron sus mandatos, la alianza que había pactado con sus padres y las ordenanzas que les había dado. Se apegaron a los ídolos inútiles
y se hicieron tan inútiles como sus ídolos, igual que las naciones que los rodeaban, siendo que Yahvé les había mandado que no las imitaran. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé, su Dios, y se hicieron ídolos de metal. Sus 2 terneros erigieron postes sagrados, se postraron ante todos los poderes del cielo y sirvieron a Baal. Sacrificaron en la hoguera a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la hechicería y la magia. Se prestaron para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, para provocar su cólera. Al final, Yahvé se enojó con Israel y los echó lejos. Únicamente quedó la tribu de Judá, pero Judá tampoco cumplió los mandamientos de Yahvé, su Dios. Imitaron las prácticas que se habían hecho una costumbre en Israel. Por eso Yahvé rechazó a toda la raza de Israel, los castigó, los entregó en manos de salteadores y por último los echó lejos de su presencia. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, separó Israel de la casa de David, cuando lo consagraron como rey, apartó a Israel lejos de Yahvé, haciendo que cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que habían cometido Jeroboam y no se apartaron de ellos, de tal modo que al último Yahvé echó a Israel lejos de él, tal como lo había dicho por boca de todos sus servidores, los profetas. Israel fue deportado al sur, lejos de su tierra, hasta el día de hoy. El rey de Asur trasladó gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim, y la instaló en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Así tomaron posesión de Samaria y se establecieron en sus ciudades. Cuando estaban recién instalados en ese lugar, esa gente no honraba a Yahvé. Por eso Yahvé les mandó unos leones que hicieran con ellos una carnicería. Entonces dijeron al rey de Asur: los pueblos que trasladaste e instalaste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios del país. Por eso envió contra nosotros leones, los que los mataron, porque no conocían la ley del Dios de este país. El rey de Asur dio entonces esta orden: manden de vuelta allá a uno de los sacerdotes que ha deportado, que se establezca allí y que les enseñe la ley de Dios del país. Uno de los sacerdotes de Samaria que habían sido deportados fue pues para allá, se instaló en Betel y les enseñó cómo debían honrar a Yahvé. Pero cada pueblo se hacía sus propios dioses y los ponía en las ermitas de los altos lugares que habían construido los samaritanos. Cada pueblo lo hacía en las ciudades donde vivía. Fue así como la gente de Babilonia se hizo un Sucot-Benot, la gente de Cutá en Nergal, los de Hamat un Asima, los de Abá se hicieron un Nifhaz y un Tirtac, los de Sepharvaim quemaban en las hogueras a sus hijos en honor a Adramelech y a Amamelech, las divinidades de Sepharvaim. También servían a Yahvé, por eso eligieron entre ellos a sacerdotes para los altos lugares, para que sirvieran
en su nombre en las ermitas de los altos lugares. Servían a Yahvé y al mismo tiempo a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde provenían. Hasta el día de hoy siguen con sus antiguas costumbres. No honran realmente a Yahvé porque no toman en cuenta sus ritos ni sus costumbres. De acuerdo a la ley y el mandato que Yahvé dio a los hijos de Jacob, el hombre a quien dio el nombre de Israel. Yahvé había pactado con ellos una alianza y les había dado esta orden: no sirvan a dioses extranjeros, no se postren ante ellos, no les rindan culto ni les ofrezcan sacrificio. Ustedes no tienen más que a Yahvé, quien los hizo subir del territorio de Egipto, demostrando su fuerza y dando grandes golpes. A él tienen que servir, ante él deben postrarse, y a él tienen que ofrecer sacrificios. Ustedes tienen que respetar y poner en práctica diariamente los preceptos, las ordenanzas, la ley y los mandamientos que escribió para ustedes. No sirvan a otros dioses, no se olviden de la alianza que pacté con ustedes, ni sirvan a otros dioses. A Yahvé su Dios es a quien deben servir, a él que los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero no hicieron caso y siguen con sus antiguas costumbres. Así pues, esos pueblos, si bien temían a Yahvé, servían también a sus ídolos, y sus hijos y nietos actúan hasta el día de hoy como lo hacían sus padres. Reinado de Ezequías en Judá, capítulo 18. Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, llegó a ser rey el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abijá y era hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su antepasado David. Hizo desaparecer los altos lugares, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados y destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los israelitas la llamaban Nehustán y le ofrecían incienso. Puso su confianza en Yahvé, el Dios de Israel, y entre los reyes de Judá que le siguieron, ninguno se comparó con él. Permaneció fiel a Yahvé y nunca se apartó de él, sino que respetó los mandamientos que Yahvé había ordenado a Moisés. Por este motivo Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que llevó a cabo. Se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle. Combatió a los filisteos hasta Gaza y sus alrededores, destruyendo sus torres de vigilancia y sus ciudades fortificadas. El cuarto año del reinado de Ezequías era el séptimo año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Salmanasar, rey de Asur, subió a Samaria, la sitió y se apoderó de ella. Al cabo de 3 años, el año sexto de Ezequías y el noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asur deportó a los israelitas y los instaló en Halak, a la orilla del río de Gozán, llamado Jabor, en las ciudades de los medos. Todo eso sucedió porque no habían obedecido la palabra de Yahvé su Dios, y porque habían
violado su alianza, no habían tomado en cuenta todo lo que había ordenado Moisés, el servidor de Yahvé, ni lo habían puesto en práctica. Invasión de Sennacherib. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asur, fue a atacar a todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ella. Entonces Ezequías, rey de Judá, mandó este mensaje al rey Asur, que estaba en Laquis: me he portado mal, aléjate de mí y haré lo que me pidas. El rey de Asur exigió a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías le entregó todo el dinero que había en la casa de Yahvé, en las arcas del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, sacó las puertas del templo de Yahvé y de sus postes, el oro con el que él mismo las había cubierto, para dárselo al rey de Asur. Desde Laquis, el rey de Asur mandó a Jerusalén, donde el rey Ezequías, a su comandante en jefe, a su gran eunuco y a su copero mayor, junto con una numerosa tropa. Caminaron y llegaron a Jerusalén. Se detuvieron cerca del canal de la piscina superior que está junto al camino del campo del Batanero, y llamaron al rey. Entonces subieron a su encuentro el Jaquín, hijo de Gilquín, mayordomo de palacio, el sacerdote Subná y el archivero Joás, hijo de Asaf. El copero mayor le dijo: transmitan a Ezequías estas palabras del rey del rey de Asur, ¿con quién puedes contar todavía? ¿Con quién puedes contar todavía? ¿Crees acaso que para hacer la guerra algunas declaraciones reemplazarán la sabiduría y el coraje? ¿En quién te apoyaste para hablarte? ¿En quién te apoyaste para rebelarte contra mí? Te apoyaste en Egipto, una caña rota que clava y traspasa la mano del que se apoya en ella. Eso es el faraón. Eso es el faraón para los que confían en él. A lo mejor me dirás: nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios. Pero ¿no fue Ezequías quien hizo desaparecer los altos lugares y los altares de Yahvé cuando dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo se postrarán en Jerusalén delante de este altar? Haz ahora una apuesta con mi señor, el rey de Asur. Te doy 2000 caballos si tienes jinetes para montarlos. Pero si ni siquiera puedes hacer retroceder al último de los oficiales que sirven a mi señor, mientras tú confiabas en Egipto para recibir carros y caballería, yo por voluntad de Yahvé subía hasta este altar para devastarlo. Yahvé en efecto me dijo: ataca a ese país y devástalo. El Jaquín, Subná y Joás respondieron al copero mayor: por favor, habla a tus servidores en arameo, que entendamos, pero no nos hables en judío delante de toda esa gente que se encuentra en la muralla. El copero mayor les dijo: ¿acaso mi señor me mandó a transmitir estas palabras solo a tu patrón y a ti? ¿No fue más bien todos esos hombres parados en la muralla los que pronto tendrán, al igual que ustedes, que comer sus excrementos y tomarse la orina? El copero mayor se paró entonces y gritó con fuerza en judío:
Oigan la palabra del gran rey de Asur. Ezequías los engaña, es incapaz de salvarlos de mis manos. Que no les diga, confíen en Yahvé, pues seguramente Yahvé no los librará, y esta ciudad no caerá en manos del rey de Asur. No hagan caso a Ezequías, sino más bien al rey de Asur, que les dice: hagan la paz conmigo, ríndanse, y cada uno de ustedes seguirá comiendo de su viña y de sus higueras, y bebiendo el agua de su cisterna. Pronto volveré para llevarlos a un país parecido al de ustedes, un país de trigo y de vino, un país de pan y de viñas, un país de aceite fresco y de miel. Allí vivirán y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña, diciéndoles que Yahvé los librará. ¿Acaso pudieron los diversos dioses de las naciones salvar a cada uno a su país de las manos del rey de Asur? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde los dioses de Serbaín, de Gena y de Idba? ¿Dónde están los dioses de Samaria? ¿Pudieron librar de mis manos a Samaria? Entre todos los dioses de esos países, ¿quién ha sido capaz de librar a su país de mis manos? Y Yahvé va a librar ahora a Jerusalén. El pueblo guardó silencio, nadie le respondió una palabra, porque el rey había dado esta orden: no le respondan. Después de eso, el Yaquín, hijo de Hilquías, el secretario Sauná y el archivero Joás, hijo de Asaf, volvieron donde Ezequías con sus ropas rasgadas y les transmitieron las palabras del copero mayor. Capítulo 19. Apenas oyó esas palabras, el rey Ezequías rasgó su ropa, se cubrió con un saco y se dirigió a la casa de Yahvé. Después mandó donde el profeta Isaías, hijo de Amós, el mayordomo de palacio, el Yaquín, al secretario Sauná y a los sacerdotes más ancianos. Todos iban vestidos con sacos. Les dijeron: esto dice Ezequías: este día es de desgracia, de castigo y de vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero falta fuerza para darlos a luz. Que Yahvé, tu Dios, oiga todas las palabras del copero mayor, al que mandó al rey de Asur, tu señor, para insultar al Dios vivo. Que Yahvé, tu Dios, castigue las palabras que ha oído y te eleva una oración para el resto que aún queda. Los servidores del rey Ezequías llegaron donde Isaías. Isaías les dijo: transmitan a su señor esta palabra de Yahvé. No tengan miedo de la palabra que oíste, de esa blasfemia que pronunciaron en mi contra los sirvientes del rey de Asur. Lo voy a impresionar por una noticia que recibirá, de manera que vuelva a su país. En su país será asesinado. El copero mayor se fue, encontró al rey de Asur ocupado en atacar a Libná. El copero mayor ya sabía que el rey había dejado Laquis. Después de haber recibido esta noticia, Taraka, rey de Etiopía, ha salido a atacarte. Carta del rey de Asur, Ezequías. Nuevamente el rey mandó mensajeros a Ezequías diciéndole: a Ezequías, rey de Judá, le dirán esto: tú pones tu confianza en tu Dios y dices que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asur, pero es cierto que te va a defraudar.
Oíste lo que los reyes de Asur hicieron a todos los países, los condenaron al anatema. ¿Y tú piensas que te va a liberar? Los dioses de las naciones que mis padres exterminaron, Gusán, Harán, Rezef y los edomnitas de Tel Basar, ¿pudieron salvarlos? ¿Dónde están los reyes de Hamad, de Arpad, de Lair, de Sarfayim, de Safarbaim, de Gena y de Iba? Ezequías recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Después se dirigió a la casa de Yahvé. Allí Ezequías la desenrolló delante de Yahvé e hizo esta oración: Yahvé, Dios de Israel, Dios que te sientas sobre los querubines, no hay más Dios que tú en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Pon atención, Yahvé, óyeme, abre los ojos, Yahvé, y mira. ¿Es cierto, Yahvé, que los reyes de Asur han arrasado las naciones paganas? Las naciones paganas echaron sus dioses al fuego, pero esos no eran dioses, sino solo la obra de las manos del hombre, hechos de madera y de piedra. Por eso lo destruyeron. Pues bien, Yahvé, Dios nuestro, líbranos ahora de su mano, te lo suplico, y así sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú, Yahvé, eres Dios. Intervención de Isaías. Isaías, hijo de Amón, mandó a decir a Ezequías: esto dice Yahvé, el Dios de Israel. He tenido la oración que me dirigiste acerca de Sanaquerib, rey de Asur. Pues bien, esta es la palabra que pronuncia Yahvé contra él. Te desprecia, se burla de ti, la virgen hija de Sión menae la cabeza al mirarte, la hija de Jerusalén. ¿A quién has insultado con tus blasfemias? ¿Contra quién alzaste la voz y elevaste tu mirada llena de orgullo? Contra el Santo de Israel. Por boca de sus emisarios insultaste al Señor. Dijiste: con mis numerosos carros subí a las cumbres de los montes, por las faldas del Líbano. Calé el bosque de cedro y los ciprés más hermosos, llegué hasta el más lejano de sus refugios y hasta su jardín boscoso. Cavé y bebí agua extranjera y dejé seco al pasar todos los ríos de Egipto. Pero Yahvé dice: hace mucho tiempo que tenía esto preparado. ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? Desde días antiguos hice un proyecto que ahora estoy llevando a cabo. Tú tenías que convertir en ruinas ciudades fortificadas. Tus habitantes de débiles manos estaban asustados, llenos de miedo. Eran como la hierba del campo, como el césped aún verde, como el musgo que crece sobre los techos, como el grano que se pasma antes de ser espiga. Pero yo sé cuándo te sientas, cuando sales y cuando entras, y también cuando te irritas contra mí. Y ya que te has irritado conmigo y que ha llegado a mis oídos tu insolencia, voy a poner mi anillo en tus narices y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esta será una señal para ti, Ezequías. Este año comerán los restos de lo que se sembró, el grano que brotó solo,
pero al tercer año siembren y cosechen, planten parras y coman su fruto. Los sobrevivientes de Judá echarán raíces por abajo y darán fruto por arriba, porque de Jerusalén saldrá un resto y del monte Sión sobrevivientes. Eso será obra de Yahvé Sabaoth y de su celosa preocupación. Por eso esto dice Yahvé respecto al rey de Asur: no entrará en esta ciudad ni lanzará sus flechas, no le opondrá un escudo ni la atacará con torres rodantes, ni levantará un terraplén, sino que se volverá por el mismo camino por donde vino. No estará en esta ciudad, no entrará en esta ciudad. Palabra de Yahvé: protegeré a esta ciudad y la salvaré en consideración a mí mismo y a mi servidor David. Esa misma noche salió el ángel de Yahvé y dio muerte en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la mañana siguiente, a la hora de levantarse, solo habían cadáveres, estaban todos muertos. Sennacherib, rey de Asur, se fue y se volvió para quedarse en Nínive. Allí, mientras estaba postrado en la casa de su dios Nimrod, Dios hijo de Adramelech, y Sarecer, lo mataron a espada y huyeron al territorio de Ararat. En su lugar pasó a ser rey Azaradón, su hijo. Palabras del Señor.